información para el examen. ¿Ya me van a decir cuándo vamos a hacer el examen? Quedamos que la próxima semana, ¿no? Sí. ¿Qué día? Pues nos había dicho que probablemente el lunes. No, pero ustedes díganme qué día de esa semana quieren para que ya no las estemos cambiando. Yo digo Permítame, que ya me están diciendo el que jueves o el viernes, de esos 2 días, miércoles, jueves o viernes, que sería ya finales de abril, ¿no? Sería... Qué calor hace, Dios mío. me están comentando que si podría ser el viernes. Ok, viernes sería... Ella es mayo, ¿no? No, todavía es 30, es el último día. Ah, el 30 de abril, órale, exactamente. A las 10 horas, para que yo ya anote. Entonces ya quedamos. El examen va a ser el 30 de abril. No van a tener festival del Día del Niño, pero van a tener examen, ¿no? A celebrar con examen. Pues sí, que siguen siendo niños. Entonces, ya quedamos. Examen 30 de abril a nuestra hora, así siempre, como lo hacemos siempre en el claro. Entonces ya, de la semana pasada teníamos pendiente la participación de Miguel, de Alfredo, de Lisette y de Carla, me parece, ¿no? El tema que estábamos revisando porque los teníamos pendientes a ellos. ¿Van a participar o ya le seguimos? Sí, doctora, buenos días. Buenos días, Miguel. Sí. Buenos días, Miguel. Bueno, yo lo que quería participar era sobre la metilación que estábamos viendo y pues Sí. con respecto también a la tarea que nos dejó sobre las enfermedades, yo investigué sobre esto y pues me pareció muy importante también ver que la metilación era el principal mecanismo que controlaba la expresión de distintos genes de los linfocitos TH1. Uh-huh. Entonces mencionaba lo que leí, que la producción de interferón gamma iba a ser menor en las células CD4 de los recién nacidos comparadas con las del adulto. Y pues esto estaba asociado a la hipermetilación del promotor del gen del interferón gamma. Sí. Y entonces también la expresión de interferón gamma y de interleucina 4 en las células T virgen, se asociaba también a hipermetilación de histonas en los loci del mismo gen que he mencionado y también de la interleucina 4. Pues eso era lo que se me pareció muy interesante ver cómo, pues sí está implicado en esto de la inmunidad, porque este artículo era referido a la inmunidad y el asma sobre todo. Sí, sí, porque ahí te va a permitir también encontrar otras formas de abordar los procesos estos de asma, ¿no? Que al final de cuentas, bueno, son una desregulación de la respuesta inmunitaria y una hiperactivación de la misma, ¿no? La verdad, sí está interesante y a lo mejor ya cuando estén revisando estos procesos de inmunología, porque igual son varios mecanismos los que tienen que revisar para comprender las diversas, la respuesta primero inflamatoria y luego cómo la falta de autolimitación de esta respuesta inflamatoria pues va a conducir a enfermedades autoinmunitarias, obviamente junto a otros factores, ¿no? Sí está interesante, ¿no? Cómo este tema les puede permitir abordar las otras materias o a lo mejor también hacerse una idea de las diversas especialidades, ¿no? que existen. Gracias, Miguel. Va Alfredo, ¿verdad? ¿Estás, Alfredo? Sí, lo que pasa es que él tuvo problemas con sus vouchers para la entrega de documentación y hoy tuvo que ir a la escuela otra vez, lo citaron, entonces, sí. Bueno, como ya estamos en verde, vámonos todos a la calle. Está bien, no hay problema, Lili. Lisette. Sí, buen día, doctora. Buenos días. Bueno,
A mí lo que me pareció, bueno, algo interesante es que en un artículo que leí decía que la metilación del ADN podía regular la expresión génica por dos mecanismos. Uno era que podía interferir indirectamente y se unía a los que eran factores de transcripción, consecuencias blanco, y esto hacía que no se activaran, entonces pues ya no se expresaban. Y la otra es que mencionaba que había unas proteínas que reconocían al ADN metilado y estas a su vez se unían a ese ADN y unían más correpresores, y estos correpresores lo que hacían era reclutar eh, desacetilasas de histonas, Ujú. y pues al hacer esto generaban una cromátida que era muy compacta y que hacía que la expresión no se llevara a cabo. Ok, Eso era sí, lo que más... el mecanismo de regulación ya así general, ¿no? Sí, gracias, Ajá. Lisette. Muy amable. Carla, Buenos días, doctora. buenos días. Yo quería hablar sobre la metilación del ADN. La hipo o la hipermetilación va a estar influenciada por diversos factores, ya sean nutrientes, vitaminas, toxinas o la edad. Por ejemplo, en factores nutricionales, en periodos de alta sensibilidad o plasticidad genética, que normalmente van a abarcar los primeros 1000 días de vida, incluyendo el embarazo, van a predecir la salud a futuro de, de la persona. Y por ejemplo, yo leí un artículo que me llamó bastante la atención, cómo es que esos factores nutricionales eh, van a afectar el fenotipo de su hijo a través de la madre por la hipometilación del ADN. Este es eh, un ensayo que hicieron con Sí. una rata que tenía el gen agouti y con bisfenol A, que se sabe que este agente hipometilante se va a encontrar en plásticos, en unicel, cuando entra en acción el calor. Entonces, la rata con el gen agouti le pusieron bisfenol A y la dieta convencional. Entonces se vio que los descendientes de esta rata iban a salir con pelaje claro, diabetes y obesidad. Y se practicó ese mismo ensayo ahora con la misma rata, con la misma dieta convencional, el bisfenol A, pero ahora se le añadieron agentes donadores de metilo y cofactores, los cuales pueden ser ácido fólico, vitamina B12, betaína y colina. Entonces, ¿qué pasó? Se silenció la expresión de ese gen agouti y el producto presentó piel de color normal y sin riesgo de diabetes y obesidad. Entonces, en los seres humanos, el uso de folatos, o sea, agentes metilantes del ADN, en el periodo periconcepcional va a prevenir el desarrollo de malformaciones y del tubo neural. Eso me llamó bastante la atención de ese artículo. Sí, súper importante, ¿no? Digo, desafortunadamente, todavía, aún con todo el conocimiento que se tiene respecto a la nutrición de la madre gestante, aún así siguen habiendo casos de bebés que nacen con estos defectos congénitos, ¿no? Entonces sí es importante ver cómo es que estos, estos alimentos o estas sustancias resultan fundamentales para el desarrollo de estructuras del sistema nervioso, ¿no? Entonces sí es importante, ¿no? Creo que llegó Alfredo, llegaste Alfredo, ¿verdad? Gracias, Es que dice que se metió con datos a la clase para escucharla, pero como va en el taxi no puede como hablar, pero quiere escuchar la clase, entonces por eso se metió. ok. Muy bien, saludos Alfredo, cuidado. Entonces ya era Carla, ¿verdad? Sí, doctora, gracias. Muy bien. ¿Nadie más quiere participar para que ya continuemos, por favor? Ya no, pues ya a compartir. Si ven, ya vimos, platicamos un poco acerca. ¿Sí están viendo mi pantalla? Porque yo no, Sí, sí se yo ve. no veo que me vean. Si ven, al rato les paso este artículo, no es un artículo muy nuevo, es del 2015, ¿no?
algo que también resulta interesante, pues si ven dentro de los mecanismos de regulación que vimos de la expresión genética, pues también platicamos algo acerca de estos RNAs pequeños, ¿no? Que resultaban interesantes, importantes para fines de la regulación de la expresión génica, ¿no? Ya habíamos platicado que pueden regular casi, si no mal recuerdo, el 30% de genes que están codificados en una célula eucariota. Hay que recordar que nos estamos refiriendo en lo que estamos platicando ahorita, específicamente a células eucariotas por la amplia diversidad de los organismos multicelulares que componen, ¿no? Entonces, este artículo está interesante porque aquí habla un poco acerca de la función de los microRNAs como moléculas reguladoras, que es el que viene al caso con nuestro tema que estamos revisando de la expresión de genes, pero también se plantea que el estudio de los microRNAs en el caso, por ejemplo, de los infartos al corazón, ¿no? Entonces, aquí se habla cómo los microRNAs pueden proteger el corazón infartado, que a mí me pareció interesante. Se los voy a pasar para que lo lean. Seguramente ustedes lo van a entender mucho mejor que yo, y cómo estos microRNAs pueden tener efectos protectores, ¿no? Y además, otra cosa importante, estos microRNAs pueden ser utilizados como moléculas biomarcadoras, ¿no? Como una herramienta interesante para poder hacer diagnósticos adecuados y que sean, sobre todo, que les permitan hacerlo a tiempo en sus pacientes. Además, está en español, habla un poco acerca de cómo los microRNAs pueden regular la expresión de genes. Recordemos que yo ya les había comentado que los microRNAs se van a unir a las regiones 3' UTR. Estas regiones o estas secuencias las van a encontrar en los RNAs mensajeros, y esta molécula va a unirse a estos RNAs mensajeros para impedir ya el proceso como tal de la traducción. Ya es un proceso de regulación post-transcripcional, o sea, ya está sintetizado el transcrito, ya está modificado. Ahorita vamos a platicar un poco acerca de las modificaciones del transcrito, las modificaciones al extremo 5', al 3', y de estas regiones que están contenidas en el RNA mensajero para que pueda ser entonces traducido. Y dentro de estas secuencias está la región UTR que va a estar o que va a ser reconocida pues, por estos microRNAs, porque son secuencias complementarias, por esta palabra de complementariedad que ya hemos comentado ampliamente durante todo este semestre, y además también pueden requerir de estos maquinarias proteicas que se conocen como RISC-Deser, que van a guiar al RNA mensajero para que pueda ser entonces degradado y entonces no haya una traducción, que en este caso ese es el tema que nos interesa porque estamos hablando de regulación, pero como no es para lo único que puede tener una función, pues también pueden ser como biomarcadores, ¿no? Estas moléculas que podemos encontrar en la sangre y que pueden ser reconocidas y amplificadas mediante estas técnicas de reacción en cadena de la polimerasa, y hacer diagnósticos muy rápidos y certeros, ¿no? También se plantea perspectivas terapéuticas empleando microRNAs, sobre todo en enfermedades cardíacas como el infarto al miocardio, y también aquí ya les pone un cuadrito de varios experimentos que se han hecho con diversos microRNAs, ¿no? Y su efecto terapéutico, ¿no? Entonces, a lo mejor algunos de ustedes tendrán la oportunidad, si ven, son experimentos en animalitos, ¿no? Pero tal vez, bueno, aquí ya en primates no humanos, y como verán, pues tienen efectos bastante positivos en estos modelos de animal, pero ya en la práctica clínica seguramente a ustedes ya les tocará emplear estas moléculas de microRNAs ya
a nivel de tratamiento, ¿no? Ya en humanos. Les digo, es un artículo no tan viejito, pero pues sí es del 2015, y, y se los comento porque además, y vean la importancia de estas moléculas, ¿no? No solo para entender los mecanismos de regulación, no solo como secuencias diana para regular ciertos procesos biológicos, recordando que estos pueden bloquear la expresión o silenciar la expresión de determinados genes en específico, sino también como marcadores o como biomarcadores, nuestras moléculas que nos van a permitir hacer diagnósticos, y si ven, por ejemplo, en este caso, diagnósticos para insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, les pueden permitir hacer diagnósticos para disfunción diastólica, y además, en algunos casos, hasta les permiten hacer pronósticos, ¿no? En un momento determinado. Entonces, dependiendo si están aumentados o reducidos, pues se podrá aplicar en el diagnóstico de diversas enfermedades. Ahorita se los pongo en el pizarrón, o la pizarra esta que tenemos en Classroom, para que ustedes lo lean. Está muy cortito y está muy básico, ¿no? Lo importante de todo esto es para que vean que en estos temas de biología molecular, pues no nos limita, no está limitado, no solamente si van a hablar de microRNAs, no solamente lo vamos a limitar a, bueno, son moléculas que van a regular la expresión de un gen y van a hacer una represión, o van a bloquear la expresión del RNA mensajero al unirse a saludos, Alfredo, ya vi tu mensaje. No van a hacer no lo vamos a limitar, sino se puede utilizar ampliamente para muchos otros aspectos, ¿no? Como ustedes ya leyeron en sus tareas, no sé si leyeron que lo podían ver desde una perspectiva ya como mecanicística, que les permite entender o explicar la regulación de ciertos genes, pero también les va a permitir en un momento determinado influir sobre la expresión de esta gran diversidad de genes, recordando que si ven todos los procesos de enfermedad, pues están, en ellos se va a ver la participación no solo de un gen, sino de varios genes, ¿no? O sea, eso es generalmente todas las enfermedades que ustedes estudian y que van a tratar ya en la práctica clínica serán enfermedades de tipo poligenético, ¿no? O sea, no se deben únicamente a un solo gen o a la desregulación de un solo gen, sino a varios genes, o a un conjunto de genes que si se entiende o se puede determinar los mecanismos de regulación, pues seguramente se podrán hacer o diseñar diversas herramientas a nivel molecular para hacer tratamientos así certeros, ¿no? Ya mucho más específicos y obviamente con mucho mayor eficiencia, ¿no? A lo mejor, pienso yo, tal vez sin daños colaterales, ¿no? O con el mínimo riesgo de daños colaterales, que en la práctica clínica también eso resulta complejo, ¿no? Tratan una enfermedad, pero afectan otros sitios, y entonces los tratamientos en sí salen o son mucho más complejos, ¿no? Entonces, se los paso, ya si alguien quiere leer un poco más, pueden, ya me queda muy claro que ustedes saben dónde buscar y cómo buscar los diversos artículos. En esta línea de investigación trabajaba un doctor oaxaqueño que hizo bastante su línea de investigación era en esto, y bastante bueno era su línea de investigación de este doctor del Istmo. Entonces ya después les paso la referencia del doctor. Pero bueno, entonces ya les voy a volver a compartir otra cosa, permítanme. Ya les presento. Entonces ahora sí ya. ¿Sí ven, por favor? Sí, sí, ya se ve, doctora. Sí, pero ya no ven mi artículo, no ven mi presentación, ¿verdad? Sí, el archivo de
PowerPoint lo estamos viendo, la presentación. Sí, entonces, lo de la regulación, pues resulta cada vez mucho más compleja, como comentábamos. Estos cambios epigenéticos, creo que ya nos quedó muy claro que en un momento determinado nos van a permitir entender los diversos procesos de diferenciación tisular, pero ya vieron que no nos vamos a limitar solamente a entender que gracias a estos mecanismos de regulación podemos tener esta amplia variedad de células, sino también estos procesos de regulación pues están estrechamente relacionados con diversas enfermedades, ¿no? Entre las tareas que me debieron de haber entregado, si no mal recuerdo, están estos cambios epigenéticos y diversas enfermedades, y como seguramente leyeron, pues es muy importante la relación que existe entre los cambios epigenéticos y el desarrollo de cáncer, que seguramente muchos de ustedes escribieron acerca de ello, ¿no? También algo sobre enfermedades de tipo mental y etcétera, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta todo lo que está relacionado para poder, o todo lo que existe, o todos los mecanismos que existen para poder, o para que pueda haber la transcripción de un gen, pues entonces tendríamos que ver que el concepto de un gen, pues ya creo que ya nos queda muy claro que es una región del DNA que es fundamental, necesaria para que se pueda sintetizar una macromolécula, en este caso un producto génico que bien puede ser una proteína o un RNA, ¿no? Ya vimos que en el caso de proteínas estaríamos hablando propiamente de un RNA mensajero, pero no solamente existen genes que codifican para RNAs mensajeros, hay que recordar que existe una amplia variedad de RNAs que ya vimos muchísimos RNAs distintos, y todos estos RNAs obviamente están codificados también en un gen. Entonces, todo lo que sea RNA va a depender de una secuencia genética o de una región en el DNA, y esta región pues entonces es llamada un gen, ¿no? Y este gen, yo también recordemos que está compuesta por regiones estructurales o secuencias estructurales, que son la parte que codifica, aunque creo que ya nos quedó claro que no solamente vamos a encontrar secuencias codificantes, hay que recordar que en la región estructural vamos a tener secuencias tanto codificantes como no codificantes, es decir, en un gen eucariota, esto es exclusivo de genes eucariotas, vamos a encontrar tanto secuencias que se conocen como intrones y secuencias que se conocen como exones. Intrones, secuencias no codificantes, y exones, secuencias codificantes. Ambas se van a transcribir. El hecho de que se transcriban no significa que ambas se van a traducir, y esto lo estoy dejando muy en claro porque tenemos que ver un mecanismo que se conoce como splicing, que ahorita ustedes me van a platicar un poco acerca de en qué consiste el splicing y por qué es necesario que se lleve a cabo. Ahora, vamos a ver que estas secuencias son fundamentales, y que también en un momento determinado pueden haber un determinado tipo de arreglos que van a dar una variedad de moléculas codificadas en un mismo gen, ¿no? Y hay que recordar también que creo que ya en este punto, ya a estas alturas, ya todos tenemos muy claro que en un gen vamos a encontrar también secuencias reguladoras, ¿no? Ya vimos que estas secuencias reguladoras son las responsables de controlar la expresión génica, ¿no? Hay que recordar que estas secuencias son fundamentales porque en un momento determinado van a tener la capacidad de silenciar la expresión del gen o determinar la frecuencia con la que el gen se va a expresar, y recordemos también que estas secuencias reguladoras son las que van a ser reconocidas por los factores de transcripción para que entonces pueda haber un proceso de transcripción, ¿no? El acceso de los factores de transcripción pues también va a depender de los elementos que ya vimos, ¿no? Como el rearreglo de la cromatina, dependerá también de las histonas, ¿no? Del estado de acetilación o de desacetilación de histonas, de los niveles de compactación de la cromatina, si es eucromatina, y
Entonces, todos estos factores en conjunto van a dar como resultado la posibilidad o el acceso de los factores de transcripción a estas secuencias reguladoras que van a ser las responsables entonces de reconocer específicamente Cajatata y comenzar la transcripción, bueno, primero activando a la RNA polimerasa para que pueda haber el proceso de transcripción, ¿no? Entonces, generalmente, bueno, los genes tienen una nomenclatura y eso nada más es para fines nada más de información. Cuando ustedes lean o ya han leído sobre artículos de biología molecular, a veces se refieren al gen, ¿no? Si por ejemplo están hablando de mutaciones o de la secuencia del gen, pues van a hablar del gen, es decir, del sitio en el DNA donde está contenida la información, ¿no? Entonces, cuando se están refiriendo a la información del gen para fines de nomenclatura, siempre se van a escribir con 3 letras y en cursiva, ¿no? O a veces suelen escribirse con mayúsculas cuando se hablan de genes silvestres, o solo la primera mayúscula si es un gen silvestre procariótico, y si es eucariótico, pues todo en mayúscula, ¿no? Y si todo está en minúsculas, pues se está refiriendo a un gen mutado o que ha sufrido alteraciones, ¿no? Y la otra, y como los genes codifican para un producto proteico, ¿no? Entonces van a hablar, cuando se refieren a la proteína, pues va a recibir el mismo nombre, pero si están hablando de la proteína, no se va a escribir en cursiva, ¿no? Y en mayúscula puede estar solo la letra inicial para que, para que no haya confusión, pues a veces añaden la letra P al final. No puede, por ejemplo, cuando lean sobre oncogenes, de repente van a hablar del gen RAS, ¿no? Y de repente van a hablar de RAS. Cuando si está así escrito, pues se están refiriendo al producto de la expresión del gen, ¿no? Si está en minúsculas y con cursiva, se están refiriendo al gen, y si está en mayúsculas perdón, en letras normales y con la primera mayúscula, pues se están refiriendo al producto de la expresión del gen, ¿no? Entonces, eso nada más es para fines de información, ¿no? Entonces la transcripción, pues es lo que ya vimos, es una forma de obtener la información que está contenida en el genoma y solamente se va a transcribir, es decir, solamente se va a copiar un fragmento de esa información contenida, y ese fragmento, pues entonces ya tenemos muy claros qué es el gen, ¿no? Hay que recordar que el DNA es de doble hebra, y cuando se habla de la transcripción, solamente se va a transcribir solo una hebra, ¿no? No ambas, ¿no? La hebra que se transcribe también se conoce como hebra molde, también se le llama hebra transcrita, también se le puede referir a ella como hebra no informativa, no codificante, antisentido o negativa. A la hebra que no funciona como molde, es decir, aquella que no se transcribe, obviamente se le conoce como hebra no molde, hebra no transcrita, pero se le conoce como informativa, recordando que la síntesis del RNA es de acuerdo a las reglas de complementariedad de Chargaff, y por lo tanto la secuencia será prácticamente casi igual, excepto por el cambio de timina por uracilo, porque la transcripción va a tener como resultado la síntesis de una molécula de RNA. Entonces, también a esta hebra se le llama codificante, con sentido o positiva, porque esta hebra o esta secuencia de esta hebra es muy parecida a la secuencia del transcrito, es decir, a la secuencia del RNA que se está sintetizando, ¿no? Entonces, solamente hay que recordar que va a haber un uracilo en vez de timina, porque lo que se sintetiza en la transcripción es una cadena de RNA y no una cadena de DNA, ¿no? Entonces hay ciertas diferencias con la replicación, solamente se copia una hebra, solamente se copia un fragmento de la hebra, que esto sería entonces el gen,
¿no? Hay que recordar que las secuencias promotoras que pueden estar corriente arriba o corriente abajo no se transcriben, pero que tienen funciones muy importantes para fines de regulación, para fines de reconocimiento de los factores de transcripción. Y sin ellas, pues obviamente no habría transcrito, ¿no? Hay que recordar que si estamos hablando del promotor basal o del elemento basal del promotor, estaría más próximo a esta secuencia y es requerida y es fundamental para fines de inicio de la transcripción, para fines de activación de la RNA polimerasa y entonces poder obtener un transcrito. Entonces, esta es una de las cosas importantes de la transcripción, ¿no? Entonces ya vimos que hay secuencias que van a estar corriente arriba, ¿no? Secuencias que van a estar hacia el extremo 5' y secuencias que van a estar corriente abajo, ¿no? Estos términos creo que ya lo habíamos comentado cuando hablamos un poco acerca de los promotores. El origen de la transcripción es a partir del nucleótido +1, en el cual a partir de esta secuencia se va a comenzar la transcripción de la secuencia genética, recordando que el transcrito, ahorita vamos a ver, va a ser el transcrito que inicialmente se produce durante el proceso de la transcripción es mucho más largo que el RNA mensajero que se puede encontrar en el citosol una vez que culminó el proceso de transcripción y una vez que pasó por los procesos de modificación posttranscripcional. La molécula de RNA que se va a encontrar en el citosol es mucho más corta que el transcrito inicial, y ahorita ustedes me van a decir por qué esta diferencia, si al principio, cuando se comienza el proceso de transcripción, se transcribe toda esta información genética y por qué no concuerda con la longitud del transcrito ya cuando nos estamos refiriendo al proceso de la traducción como tal, ¿no? Entonces ahorita ustedes me platicarán un poco acerca de ello. Bueno, esto ya es creo que ya está de más, ¿no? Diferencias entre la RNA polimerasa y la DNA polimerasa, creo que ya nos quedó claro. Ya, otra cosa importante que creo que hasta este punto no había comentado, es que existen 3 RNAs polimerasas para células eucariotas. Vamos a ver que existen inhibidores para RNA polimerasa, entre ellos, en el caso de la RNA polimerasa 2, el inhibidor más potente es la amanitina, es un inhibidor muy fuerte de la RNA polimerasa 2, y yo nada más les pregunto algo, si la alfa-amanitina es un inhibidor fuerte de la RNA polimerasa 2, y hay que recordar que la RNA polimerasa 2 va a transcribir, si recuerdan, los RNAs heterogéneos nucleares, que yo he repetido muchas veces que un RNA heterogéneo nuclear es un pre-RNA mensajero o un RNA mensajero inmaduro. No solamente va a transcribir los genes que codifican para estos pre-RNAs, sino también transcriben los genes que codifican para los RNAs, microRNAs y para los RNAs pequeños nucleares, ¿no? Ya vimos la importancia de los microRNAs, ya vimos la importancia de los RNAs mensajeros, y si alguien recuerda cuál es la función de los RNAs pequeños nucleares, ¿alguien lo recuerda y que lo quiera comentar? ¿Qué es esto? ¿Alguien lo recuerda? Sí, Janet. Bueno, pues estos RNA pequeños nucleares van a procesar el pre-ARN mensajero en el núcleo y son muy importantes en el empalme de los intrones, además de que también tienen una función en el mantenimiento de los telómeros. Ok, entonces su función, a grandes rasgos, como Yailene comentó, de los RNAs pequeños nucleares, su responsabilidad es editar al RNA, a este RNA, ¿no? Si se recuerdan, para que podamos tener un RNA mensajero, necesitamos previamente un RNA heterogéneo nuclear. Cuando se lleva a cabo el proceso de la transcripción,
el producto inicial de la transcripción va a ser un RNA heterogéneo nuclear. Y este RNA heterogéneo nuclear se edita, se modifica, y una vez editado, se conoce como RNA mensajero. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería el efecto de este inhibidor en la célula? Si ustedes administraran un inhibidor fuerte de alfa-amanitina a un organismo constituido por células eucariotas, ¿qué ocurriría con él? ¿Qué podría pasar? Sí, Dayane. Sí, Brenda, ¿alguien más? Brenda, por favor. Gracias, Dayane. Sí, doctora, pues esta amatina se uniría a la RNA polimerasa 2, ¿no? Lo que le conferiría rigidez, como lo mencionaba mi compañera Dayan, pues evitaría o impediría de cierta forma la translocación de la molécula, reduciendo pues así también la velocidad de la síntesis de esta cadena de ARN, ¿no? Impidiendo, como igual lo mencionó mi compañera, la síntesis de cadenas de RNA mensajero correctas. Ok, pero sí, gracias, Brenda. ¿Alguien más? Pero bueno, sí estoy de acuerdo. Si se bloquea la síntesis de los RNAs mensajeros, obviamente no vamos a tener, más bien, si bloquean la síntesis de un RNA mensajero, ni siquiera van a tener un producto proteico incorrecto. El hecho es de que no van a tener ni siquiera nada, ¿no? Entonces, sí, Miguel, por favor. Sí, bueno, que usted estaba diciendo que pues, no va a No haber te escuchamos bien. Súbele el volumen. ¿Ya me escucha mejor? Sí, gracias. Bueno, bueno, iba a mencionar eso que está diciendo usted, de que pues igual no va a haber expresión de los genes. Entonces, pues como las células para poder tener la función que desempeñan en el organismo, pues necesitan expresar proteínas y pues estos, bueno, formar los distintos receptores de una célula o pues todo esto que la caracteriza para tener una función como tal, pues se estaría bloqueando esto y pues se estaría poniendo en riesgo la vida de esa célula también. Exacto. Sí, gracias, Miguel. Sí, Chirel. Sí, doctora, pues así como mencionaba Miguel, no solamente se bloquearía el metabolismo interno de la célula, sino también la transcripción de todos estos genes para los productos de la célula. Entonces, a lo mejor directamente afectaría a unas e indirectamente a otras. Entonces, estamos hablando que seguramente habría muerte celular, ¿no? Recuerden, si se recuerdan que muchas veces dije, existen genes que se expresan de manera continua, ¿no? Hay genes de expresión constitutiva, porque sus productos proteicos son necesarios, son fundamentales para mantener a la célula viva. Si ven, ahí no estamos hablando de que este inhibidor sea específico para un determinado gen. Este inhibidor es específico para la RNA polimerasa 2, ¿no? Se une con mucho más fuerza a la RNA polimerasa 2 e inhibe mucho más eficientemente la actividad de la RNA polimerasa 2. O sea, si bloquean a la RNA polimerasa 2, no van a tener ni RNAs mensajeros, ni RNAs pequeños nucleares, ni microRNAs. Entonces, estamos hablando de que no van a tener proteínas. Ahora, para mañana, ustedes me van a decir dónde pueden encontrar a este inhibidor en un momento determinado. No sé si es sintético, si lo pueden encontrar si lo produce alguna bacteria, quién lo produce, en dónde lo encuentran y en un momento determinado, ¿qué pasaría si una persona ingiere
este inhibidor de la RNA polimerasa 2. ¿Qué efectos van a observar ustedes en un individuo que ingiera esto, ¿no? Porque si ven, yo no sé, yo sé, y si no estoy mal, no hay ningún medicamento que tenga como principio activo esta molécula, ¿no? Y si ven, tiene efectos importantes tanto en la síntesis de RNAs mensajeros como mucho más débilmente con los RNAs de la síntesis de RNAs de transferencia, ribosomales y la actividad del RNA polimerasa 3, ¿no? Y si ven entonces, para mañana, por favor, busquen esta molécula. ¿Dónde la encuentran? Si se puede, si en un momento determinado una persona, un individuo la ingiere, ¿cuál sería el efecto a nivel de funcionamiento de la persona? Y además, bueno, si hay, no sé, si hay algún medicamento o alguna sustancia que pueda revertir el efecto de esta molécula en el organismo, ¿no? Entonces, se los dejo para humanos, porque obviamente a ustedes les interesa esto en humanos, ¿no? Pero obviamente que pues a lo mejor se lo puede comer un animalito o algo, ¿qué pasaría, no? Y hay que recordar, pues si estamos hablando de células eucariotas, seguramente el efecto pues sería muy similar, ¿no? Entonces, para mañana, por favor, lean un poco acerca de este inhibidor de la RNA polimerasa 2, dónde lo pueden encontrar, qué pasa si se ingiere, cuál sería el efecto, y si no existe, pues si es sintético y a lo mejor en un laboratorio lo producen, pues también me lo dicen, ¿no? Y bueno, entonces hay 3 RNAs polimerasas para células eucariotas. La 2 es la que nos interesa porque hablamos de síntesis únicamente de RNAs mensajeros y sí platicamos un poco de la actividad de estos RNAs, ¿no? Obviamente sí, todos son importantes y ya cuando comencemos traducción vamos a ver a la RNA de transferencia y a la RNA ribosomal, ¿no? Cuando hablemos ya de fines de síntesis de proteínas, estas 2 moléculas son fundamentales para poder comprender este mecanismo, que sería ya la última etapa de los procesos de expresión de la información genética, ¿no? Y una RNA polimerasa, hay que recordar que también en las mitocondrias hay información genética y entonces para fines de síntesis de RNAs mitocondriales, pues hay una RNA pol, que van a encontrar para fines de síntesis de la información genética contenida en mitocondrias y en cloroplastos, ¿no? Y también hay inhibidores para esta RNA polimerasa que sería la rifampicina, que sí, creo que a esta ya la han escuchado alguna vez, ¿o no? ¿Alguien la ha escuchado y para qué se utiliza? ¿Cómo se utiliza? Si estuviéramos en farmacología, ¿en dónde la clasificarían? Si siguen ahí o ya se fueron. Sí, Miguel Ángel. Sí, me parece que son los antibióticos que actúan a nivel de inhibición de la síntesis de proteínas. Ah, ok. Sí, antibiótico. Brenda. Sí, iba a decir casi lo mismo, que es un antibiótico bactericida que pues va a inhibir la síntesis del ARN bacteriano al unirse me parece que a la subunidad beta de la ARN polimerasa. Sí, gracias, Lili. Sí, bueno, yo también iba a agregar que, bueno, había preguntado que para qué se usa normalmente y según lo que recuerdo es que en algún momento he visto que lo toman para combatir algunos como gripe, resfriados. Inclusive una vez, bueno, a mi mamá le dio influenza y también se la dieron para la influenza porque pues va a inhibir la actividad del RNA polimerasa. Ok, entonces, como verán, sí, Shirel. Bueno, yo iba a mencionar, doctora, que en nuestra clase de ecología se nos mencionaba constantemente que a pesar de los beneficios de este antibiótico, tiene también muchos efectos adversos, por lo que se tiene que evaluar. Por ejemplo, me parece que puede desarrollar trombocitopenia adquirida, igual el síndrome del niño gris. Entonces tiene muchos efectos adversos.
Sí, gracias. Como verán, sí lo pueden emplear como bactericidas, porque son antibióticos, pero en algunos casos, y eso es muy importante que lo consideren, en algunos casos existen antibióticos que su efecto no es exclusivo en las células bacterianas, ¿no? O sea, no va a ser, o no son solamente, no son tan selectivos como para poder bloquear en este caso la transcripción de ciertos genes en procariotas, ¿no? Sino también en un momento determinado van a interferir con la expresión de genes eucariotas y ahí es donde se debe de considerar el uso de determinados fármacos, ¿no? Algunos, como veremos más adelante en el caso de la traducción, vamos a ver así como ahorita mencionamos un poco acerca de inhibidores de las RNAs polimerasas, también hay inhibidores en los diversos niveles o en cada una de las etapas de la transcripción, habrán ciertos fármacos que puedan actuar a nivel de estos niveles o estas etapas de la traducción, bloqueando la traducción, ¿no? Entonces, a lo mejor vamos a ver también que algunos no son selectivos por ejemplo, para inicio o elongación de la traducción procariota, sino también lo pueden hacer tanto en células eucariotas como en células procariotas, y ahí es donde se deben de tomar consideraciones importantes. El uso de antibióticos, pues hay que recordar que debe de ser controlado y restringido por los procesos de resistencia que pueden las bacterias adquirir, ¿no? Ellas pueden adquirir una información o desarrollar una información que pueda en un momento determinado conducir a la expresión de moléculas que interfieran con los inhibidores y bloqueen el efecto de los antibióticos, y entonces ustedes lo que observan sean fenómenos de resistencia a los antibióticos. Entonces, eso sería uno de los problemas con el uso de antibióticos. El otro problema sería eh, si estas moléculas inhiben ciertos procesos en eucariotas que en un momento determinado puedan afectar a su paciente y conducirlo a desarrollo de otras enfermedades. Entonces, sí les tiene que quedar muy claro en qué puntos de estos procesos de biología molecular estos fármacos pueden actuar, porque en un momento determinado, si bloquean, por ejemplo, la síntesis de RNAs mensajeros a nivel mitocondrial, pues también ese es un problema, ¿no? Si recuerdan, las mitocondrias contienen la información para la síntesis de proteínas que son necesarias para fines de su actividad, ¿no? Entonces, si bloquean la actividad de la RNA polimerasa a ese nivel, obviamente no van a tener un RNA mensajero y por lo tanto no tendrán proteínas que puedan llevar a cabo sus funciones a nivel mitocondrial, ¿no? Entonces, sí es importante. Para mañana, por favor, esta tareita de alfa-amanitina para que vean dónde se puede conseguir. Si en Oaxaca, no sé si la pueden encontrar fácilmente en Oaxaca, no sé en dónde la podrían conseguir. ¿Y qué pasa si alguien la ingiere, ¿no? O se la unta, ya ven que ahora inventan de todo, ¿no? Se la untan, se la inyectan, hasta se fuman las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, no? Esa es una tarea nada más, por si en un momento dado alguien que llegue a su consulta se comió una cosa de estas, o la olió, o no sé, ¿no? Entonces, para mañana esta tareita. Ya son las 11. Mañana nos vemos, por favor, y continuamos. Mañana, por favor, vemos splicing y vemos edición del extremo 5', 3', y vamos a ver mañana, ya bien así, inicio, elongación y terminación de la transcripción, por favor, porque creo que lo vi muy rápido y como que nada más lo mencionamos con el cuadrito que les había compartido ya en este capítulo, el capítulo del libro que les acabo de compartir, están los cuadritos donde están las moléculas que actúan o que participan a nivel de inicio,
y de elongación de la transcripción, por favor, para que lo lean. Entonces mañana vemos inicio, elongación y terminación de la transcripción, y vemos modificaciones posttranscripcionales. Vamos a ver la edición del RNA heterogéneo nuclear, y vamos a ver la síntesis o la edición o la modificación del extremo 5' y del extremo 3', para ya tener clara la idea de cómo se sintetiza ya un RNA mensajero completo, para ya pasar a la unidad de traducción, para ya ver la etapa final, o sea, la síntesis de una proteína. Entonces, nos vemos mañana, por favor. Sí, doctora, hasta mañana. Mañana. Hasta mañana, doctora.